gente como Gaby es que de pronto decidí, cuando dejé la academia, pues pasarme para acá, para ir a Puato, ¿no? Ya les iré contando un poquito cómo ha sido esta historia, pero bueno, pues ha sido bastante emocionante. Entonces, vamos empezando por el principio. Yo soy Octavio, soy doctor en epidemiología molecular. El doctorado lo hice, bueno, en epidemiología molecular y biología de la infección. El doctorado lo hice en el Instituto Karolinska, ahí donde dan el Nobel. A mí no me lo dieron, pero ahí los dan. Y pues ya, estuve un tiempo como académico en la UNAM, en la Escuela Superior de Medicina, en un centro CONACYT. Esta es mi segunda pandemia, por cierto. Este, Llevo dos accidentes nucleares, Chernobyl, bueno, yo no, pero me ha tocado vivirlos, Chernobyl y el de Long Island, o no sé dónde fue, y llevo dos pandemias, ¿no? Esta es la segunda. Bueno, la tercera, si contamos VIH, aunque yo nunca tampoco tuve VIH, ¿no? Pero sí tuve influenza y tuve COVID varias veces. Entonces, una de las cosas que siempre me han gustado han sido los virus y siempre me han gustado por muchas características. Una de ellas porque antes de gustarme la ciencia, me gustaba el arte. Antes de darme cuenta incluso que estaban tan ligados la ciencia, la música, el teatro, la literatura, la poesía y demás. Y como parte del arte que me gustaba, y un verso sin esfuerzo, pues era el tema de pues cosas de novelas un poco oscuras, ¿no? H.P. Lovecraft, cosas por el estilo, ¿no? Y siempre encontré una muy buena analogía entre los virus y los vampiros. De hecho, recuerdo mucho en el segundo semestre de la licenciatura en biología, que fue mi segunda carrera después de estudiar medicina como oyente, hacer 3 años y medio y después darme cuenta que lo mío era biología y cambiarme. En el segundo semestre de la carrera de biología, con un profesor que se apellida Peñalosa, pues me tocó a mí exponer, ¿no? Y a todos nos tocaba exponer cada semana. Y pues todo el mundo exponía como, pues me llamo fulano de tal y y típico, ¿no? Leen la diapositiva, ¿no? Que nunca he entendido por qué. Eso es como si tienes que contratar a alguien para que te lea los subtítulos de la película que está doblada al español, ¿no? Las diapositivas están ahí y dicen lo que dicen. Entonces, como ya en ese tiempo yo era medio rarito, pues entonces se me ocurrió pues traer una grabadora y poner todo en oscuro y leer un pedazo, bueno, más bien poner en esa grabadora, que en ese tiempo se utilizaban cassettes, ya les googleen qué es un cassette y qué es una grabadora, porque ustedes están muy chavos, pero en mis tiempos eso había, y era un cuento que narraba un locutor de radio de un programa que se llamaba Los Cuernos de la Luna, y este cuento justamente hablaba acerca de algo que parecía un vampiro, pero en ese momento, al final del cuento, pues resultaba que era un virus. Y las similitudes para mí entre los virus y los vampiros tenían que ver con eso. Un virus infecta a su hospedero y lo convierte en su esclavo o lo convierte en algo parecido a él o lo convierte en alguien que solamente puede generar progenie. Y eso me pareció muy interesante. Algo que no está ni vivo ni muerto, que no está ni aquí ni allá, que no genera partículas exactamente como ellos, pero tampoco tan diferente, que puede tomar control sobre un ente muy complejo biológico como es la célula. Entonces, eso me gustó, ¿no? Tan me gustó que pues tengo tatuado un fago. Sí es un fago, ya sé que parece tatuaje de cholo porque ya está muy verde, pero es un fago, y es un fago que descubrí o que encontré cuando estaba haciendo el doctorado y que infecta Helicobacter pylori. Ya había yo trabajado mucho antes con fagos durante mucho tiempo, antes de que la biología molecular fuera el gran hit, y trabajaba cosas de fagos con una cosa que se llama genética clásica, ¿no? Que pues todavía la hacen mucho, la doctora la hace todavía en su laboratorio, que es hacer 1000 cajas de Petri para poder encontrar una bacteria que haga una cosa que me interesa, ¿no? Todo lo que se hace ahorita en ingeniería genética, cambiar un gen de un lado a otro, antes se hacía pues haciendo como que las bacterias hicieran cositas entre ellas, ¿no? Hasta las ponías bajo ciertas condiciones y pues va, haz lo tuyo, ¿no? Y todo eso requería un conocimiento muy, muy extenso de cómo se comporta la vida cuando los pones a interactuar. Entonces, regresando al tema, ¿no? Estaba yo en segundo semestre, me di cuenta que los virus eran lo mío, por supuesto, nadie peló mi presentación, nadie le importó,
Pero para mí, a partir de ese momento, todo fueron virus. Todo fueron virus, todo fueron ácidos nucleicos, todo fue el mundo microscópico. Y sobre eso me fui clavando a través del tiempo. Con el tiempo, pues se me ofrecieron o se me aparecieron ciertas oportunidades. Una de ellas, como decía, venir con Gaby. La otra oportunidad fue estar interactuando con investigadores, escuchándolos, entendiendo cómo pensaba alguien como investigador y participando de proyectos ya no tanto como alumno. Y esto es algo que me gustaría transmitirles. No porque estén en esta etapa, tienen que pensar que forzosamente tienen que terminar la carrera para entonces pasar un posgrado y publicar su primer artículo. Yo salí de la licenciatura con 6 artículos publicados y la única razón es porque no estaba consciente de que un alumno no debe publicar, sino que yo me metía a trabajar y me metía tan a fondo, no solamente a hacer lo que me decían, sino a proponer nuevos experimentos, a aprender cosas que probablemente algunos ya no manejaban, como la famosa genética clásica, que pues al final del día el grupo de gente con la que me rodeé me daban el espacio en el artículo para poner mi nombre. Entonces no es porque a mí me interesara mucho publicar, digo, claro, el primer artículo fue una emoción descontrolada, ¿no? Pero no era la idea publicar, la idea era poderse involucrar en proyectos de investigación, ¿no? Entonces, y no había dinero aparte, ¿no? Entonces todo lo tenía que hacer alguien que podía quedarse y pues, quedarse a trabajar días y noches. Allá en esta escuela, que es hoy es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en ese tiempo era la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala, el laboratorio en el que yo estaba, antes era el anfiteatro. Todavía había cadáveres en el laboratorio de al lado, ¿no? Y le decían la baticueva, ¿no? Y realmente del laboratorio tenía o sea, las menores, o sea, imagínense el lugar más inseguro para hacer ciencia, bueno, ahí, ¿no? O sea, era todo un edificio de concreto sellado, no había más que una salida. Si a alguien se le llegaba a caer un garrafón de cloroformo, como pasó más de una ocasión, teníamos todos que salir, pues, corriendo, ¿no? Pero ahí, y dentro de esa imprudencia y dentro de ese tema que antes, pues, no le teníamos tanto miedo a la muerte, yo me quedaba. Este, y sino alguien que de pronto pues tenía opiniones bastante, bastante firmes sobre lo que quería hacer. Que ahora viéndolo en retrospectiva, si yo me viera a mí mismo, diría, pues chamaco sangrón, ¿no? O sea, ¿quién es para venir a meterse a la oficina de Gabriel Guarneros y decirle que el pago que están trabajando no es, ¿no? O quién es este chamaco para llamarle a un tal Beckwith en Estados Unidos y mandarle un correo electrónico cuando los correos electrónicos eran nuevos, cuando me conseguí un correo electrónico porque alguien me hizo pasar por profesor de la UNAM y gracias a eso me dieron el correo y todavía tengo el correo, aunque sí ya fui profesor de la UNAM, y escribirle y decirle, pues yo creo que el artículo que publicaste está muy interesante y mándame este pago para hacer esto. Este, realmente mucho tiene que ver con la imprudencia, ¿no? Y pues qué bueno, digo, alguien pudo haber salido lastimado, qué bueno que nadie salió lastimado, pero eran tiempos diferentes, ¿no? Ahora, obviamente hay muchas más herramientas. Existe la biología molecular como herramienta. La biología molecular, yo creo que hay que hacer una muy buena distinción en que la biología molecular es una herramienta para hacer muchas cosas que requieren eso, de evaluar las moléculas. A través de la biología molecular puedes hacer ecología, puedes hacer epidemiología, puedes hacer diagnóstico, puedes hacer muchas cosas. Pero justamente ahí es donde viene el punto de diferenciarte de los demás. Si tú te clavas en una técnica, como conozco mucha gente que son muy buenos en una técnica, ¿no? Son muy buenos
haciendo microarreglos hace 12 años, ¿no? Y se especializaron en microarreglos fuertísimo. Ahorita a nadie le importan los microarreglos. Es una tecnología cara, obsoleta, y que hay tecnologías mucho mejores para hacer muchas más cosas. Y estas personas se quedaron como técnicos especialistas en microarreglos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que le falta a esta gente o a estos técnicos en su momento ha sido poderse adaptar a los cambios en el ambiente, que tiene mucho que ver con lo que ustedes pueden ver en ecología. Entonces, una cosa sería también muy importante, que es traten de no clavarse en una técnica por muy atractiva que parezca. Siempre es muy atractivo el juguetito, ¿no? Siempre es muy atractivo el nuevo secuenciador y saberse hasta la última tuerca del secuenciador, pero créanme que eso va a pasar de moda para el año que viene. Y eso va a pasar de moda por varias razones. Una de ellas es porque la generación del conocimiento científico es muy vasta, es muy, muy amplia, y en 1 o 2 años una técnica va a cambiar de alguna manera. Y la otra es porque también hay mucha obsolescencia programada por parte de las compañías que desarrollan tecnología, justamente para que este año lo compres y dentro de 2 años sea obsoleto y te pongan pues algunos contratos ahí leoninos en comodato para que tengas que adquirir el nuevo equipo, ¿no? Y como investigador, yo lo entiendo, yo caí en esa tentación, dices, pues no me importa, aunque me endrogue, pero ponme el equipo, sí, nomás que no te endrogas tú, endrogas a tu institución, y por eso hay tantos cacharros en los pasillos. Entonces, creo yo que lo bueno fue que no me especialicé en una técnica en particular, sino más bien en, en, en una pregunta o en una inquietud que tenía. En general es cómo viven los virus, cómo le hacen los virus para poder infectar a otros. Y luego esos otros, ¿cómo le hacen para poder vivir con otros e infectarlos? Por ejemplo, un fago que infecta una bacteria y que se da un evento de conversión lisogénica, ¿cómo le hace ahora esa bacteria para, que era así inocente, tierna, dulce, envolverse como de lo peor y la más virulenta, ¿no? Esas interacciones son las que me interesaron. Lo que tuviera yo que aprender en el camino para entender esas interacciones, eso se puede llamar PCR, secuenciación, microarreglos, Western blot, Southern blot, como lo quieran llamar. Realmente no importaba. Y sí da cierta emoción aprender cosas nuevas, pero lo importante era llegar a la respuesta final. Entonces, esa fue mi vida de estudiante, ¿no? Bastante desnutrido como estudiante porque pues tampoco es como que te paguen por quedarte en un laboratorio día y noche, pues lo haces porque quieres, ¿no? Este, eventualmente, pues sí se consigue una que otra bequita, un apoyo, como por ejemplo el taller Ciencia Viva, donde vienen a aprender ese tipo de cosas, pero no es común, tienes que hacerte de tus propias herramientas. ¿Y cómo te haces de tus propias herramientas? Pues no puedes montar un laboratorio en tu casa, al menos no a tu edad. Yo ya tengo un laboratorio en mi casa que se llama Lucy y que pues lo puedo usar todo el tiempo, pero eso ya lo haces cuando ya eres viejo, loco y excéntrico, pero cuando estás chavo, pues tienes que ver cómo te cuelas y cómo exprimes dinero, porque no te van a creer al principio. No te van a creer que tienes una propuesta, o la mayor parte de la gente no te lo va a creer. Entonces, con lo que harías una cosa, tienes que hacer dos y demostrar pues, tu hipótesis, ¿no? Así fue como fui transitando todo este tiempo. eh, y pues bueno, pues como ya muchas veces lo he mencionado, pues tenía yo la idea eh, pues de ser como la gente que me estaba formando o de la que estaba aprendiendo. Terminar la licenciatura, hacer una maestría, hacer un doctorado, tener una plaza y después tener una plaza ratificada y volverme SNI 3 Jedi, ¿no? Eventualmente. Pero curiosamente la vida te lleva por otro lado. Eh, eh, y también porque las condiciones cambiaron en este país y en todo el mundo. Hace poco platicaba yo con alguien y me decía, es que tú tuviste maestros que fueron legendarios y que tenían posiciones muy, muy arraigadas en sus instituciones. Y yo sí, nada más que esos profesores, en esos tiempos que ellos salieron de sus maestrías, en los años 70, principios de los 80, pues prácticamente los sacaban de la maestría y gente con maestría directo a darle una plaza. No que no fueran buenos, sino que había una sobreoferta
de academia para la gente que estaba saliendo de los pocos posgrados que había. Ahorita ustedes avientan una piedra y le salen 5 doctores buscando chamba, ¿no? O sea, de verdad hay un exceso de doctorandos, hay un exceso de programas de doctorado y lo peor es que a mucha de esta gente se le ha prometido un mundo que ya no existe, un mundo en el que hay laboratorios, plazas, financiamiento, congresos, viajes, glamour, que digo, nos tocó vivirlo en algún momento, ¿no? Los congresos glamorosos, ¿no? Donde realmente iba uno y tenía el tiempo de ponerse a discutir. O cuando podía asegurarle quizá Gaby a un estudiante, oye, en cuanto te titules tenemos una plaza, ¿no? Listo para integrarte, ¿no? Ya nadie puede garantizar eso. Es más, muchos colegas desafortunadamente no pueden ni siquiera garantizar su propia plaza, ¿no? Por los cambios en la política. A mí me tocó justo observar esa transición mucho tiempo antes. Y una de las decisiones que tomé fue dejar la academia. Yo dejé la academia el primer año que ya me habían ratificado como SNI 1. Fue el año que tenía una plaza como profesor investigador titular en un centro CONACYT. Era o sea, ya había llegado a donde tenía que ir, ¿no? Lo que me di cuenta es que estaba haciendo todo menos ciencia. Estaba haciendo papeleo, estaba a cargo de un grupo bueno, de un posgrado bastante chafa, por cierto. Y lo único que hacía era escuchar todo el día quejas de profesores y de alumnos chillones, ¿no? Entonces, eso, hacer trámites, ver si alguien jalaba algún recurso, 3 pesos o no, cómo se justificaba, todo menos ciencia. Y pues me acordé justamente de esos tiempos en el laboratorio, en estar días y noches escuchando, tomando café, escuchando música de todo tipo, bueno, no de todo tipo, porque la banda nunca ha sido lo mío ni nada así, pero música chida y haciendo buenas ideas, platicando con gente como Sergio Vaca, como varios de ellos, con un tequila que en ese tiempo se podía tomar en los laboratorios, ahora ya no lo hagan, este, pero haciendo muchos trazos y muchas cosas en el pizarrón que después tenía yo que trasladar al matraz o después trasladarlo al tubo de PCR. Eh, Recordé eso, recordé que fui la primera persona en mi escuela en montar un PCR punto final, pero no había nadie más que hubiera hecho eso. Fui la primera persona después de regresar de con Gaby en hacer la primera clonación. Eh, Gaby me enseñó a hacer clonaciones y me enseñó a hacerlas en hojas milimétricas de estas que se llaman, que compraba uno en la PAPE, ¿no? Ya sé que le estoy hablando de cosas rupestres, pero eso existía, no todo era software, ¿no? Y te enseñaba cosas y te enseñaba esa lógica de cómo hacer una clonación. Y recordé todo eso y me di cuenta que no estaba haciendo nada de lo que yo quería hacer y las razones por las cuales había llegado hasta donde quería llegar, que era ser investigador y tener mi propio laboratorio, mi línea de investigación. Bueno, pues en la academia no estaba, ¿no? Y decidí renunciar a la academia. Ya para entonces el gusanito de hacer negocios ya se me había dado en varias ocasiones, ¿no? Desde que era niño, ¿no? O sea, vendía hasta los peluches de mi hermana, ¿no? Y ya con eso compraba otro peluche, le regalaba uno más chiquito y ya me quedaba yo con una lana, ¿no? Vendía botellas de vidrio, vendía las llantas del coche de mi papá cuando medio las dejaba ahí, pues iba y las vendía y eso lo cambiaba por otra cosa. O sea, siempre he tenido esta cosa ahí medio de hacer negocio. Pero cuando dejé la academia me di cuenta que tenía que aprovecharlo y que tenía que buscar alguna forma. Dentro de eso, pues me tocó conocer a gente que ahora era el equivalente de Gabriel Guarneros, Patricio Gariglio, de Gaby Olmedo, de Sergio Vaca, pero en el área de negocios. Uno de ellos, por ejemplo, Agustín Carstens, que lo han de haber escuchado por ahí, pero bueno, fue el gobernador del Banco de México, y es alguien que sabe de dinero, pero de dinero no como se podría pensar, no en este discurso actual de el dinero es malo, el no dinero es bueno, el rico es malo, el pobre es bueno por definición, sino de entender cómo se entiende el dinero como algo para poder mover conocimientos de un lugar a otro o para poder desarrollar un producto o un servicio, es decir, el dinero como materia prima, no como un fin. Cuando aprendí que el dinero eso era lo que significaba, te das cuenta que tu objetivo no debe ser conseguir este poquito para subsistir, sino este poquito para llegar al siguiente nivel y ahí conseguir más para llegar al siguiente nivel. Entonces, les aprendí a estas personas sobre negocios,
les aprendí sobre realmente lo que significa tener la responsabilidad de tener a un grupo de gente cuyos salarios dependen de ti, cuya estabilidad laboral, incluso hasta emocional, depende de que tomes buenas decisiones, porque no eres tú ya nada más, sino que cada persona que confía en que van a quedarse a trabajar contigo por este sueldo y no están buscando otra oferta de trabajo, confían en que tomes buenas decisiones. Y esas decisiones no siempre van a ser las más populares, pero tienen que ver con poder manejar los recursos. Dicho esto, regresando un poquito, dejo la academia, la dejo sin aviso, pongo mi renuncia, renuncio al SNI. El CONACYT, como siempre, muy rápido, hace 3 años me entregó mi notificación de enterado de que renuncié al SNI y mi notificación de término de plaza, cosa que pasó hace 11 años. Entonces, creo que ya se dieron cuenta que no estoy. Pero dejé eso y me puse a buscar trabajo, ¿no? Porque lo primero era, ya no quería saber nada de ciencia. Estaba harto, ¿no? De esta burocracia científica y de todo el rollo. Y resulta que no es fácil conseguir trabajo cuando tienes un doctorado, por muchas razones. Primero, porque, pues, ¿en qué es el doctorado? En algo que a nadie le importa, ¿no? Ni modo que alguien esté vendiendo productos para epidemiología molecular y biología de la infección. No hay. Y la otra es, pues, porque nadie quiere contratar a alguien con un grado académico mayor que tú, sobre todo en la iniciativa privada. Entonces ahí me tocó conocer otras cosas, me tocó trabajar de lo que fuera, bueno, casi de lo que fuera, no de todo, pero casi de lo que fuera, pero despaché gasolina en una gasolinera en las noches durante un periodo como de 3 a 4 semanas. En ese tiempo entendí cómo manejaban el efectivo las personas en estas gasolineras y cómo lo manejaba un administrador. Me tocó ser recepcionista en un hotel en la noche y también me tocó entender cómo manejar algo de personal cuando tienes poco personal y mucha gente o cómo solucionar problemas, porque créanme que en los hoteles suceden cosas rarísimas todos los días, ¿no? Entonces, cómo reaccionar rápidamente a algo, salvando a la empresa, pero sin que tuvieras tú que involucrarte en algo que te afectara, ¿no? Trabajé de mystery shopper, que pues sí, básicamente es hacerte pasar por alguien que quiere comprar algo, ver cómo te atienden y reportar eso. Y eso me hizo entender cómo ponerse del lado del cliente. Y así anduve buscando de lo que fuera, hasta que de pronto me cayeron 2 oportunidades. Una fue contratar, bueno, un contrato como se llama Scientific Liaison para Novartis, esta empresa gigantesca, ¿no? Y digo, venía yo de pues, mucho doctorado, pero pues con los zapatos rotos y así, ¿no? Porque pues no podía, no tenía dinero, ¿no? Tenía 3 meses de haber dejado la academia y pues ya el finiquito ya lo había estirado lo más que podía, ¿no? Entonces estaba que me acuerdo muy bien, era un sueldo de 120,000 pesos mensuales, auto, y la idea era pues visitar a todos los que compraban cosas de Novartis y pues hacerles como este enlace científico, ¿no? Y de pronto me ofreció trabajo una startup pequeñita que se llamaba Biominis, que había sido creada por investigadores de diferentes instituciones, del IBT, de nutrición, etcétera, con un par de empresarios y que tenían un laboratorio de diagnóstico molecular en la Ciudad de México. eh, y ahí el sueldo era de 18,000 pesos y no te daban ni para los chicles, ¿no? Eso era todo. Pues me fui con la empresa pequeñita, ¿no? Porque alguien me dijo muy claramente, si te metes a un corporativo, es muy atractivo, pero ya no eres dueño de ti. Hasta ahí llegaste. Eso es todo lo que vas a hacer. Si acaso podrás subir un par de escalafones, pero eso es todo, ¿no? A nadie le va a importar mucho lo que tengas que decir, sino qué tanto puedes representar unas políticas generales que probablemente vengan de Alemania o de algún país extranjero, bueno, de algún otro país, y pues tú nada más tienes que acatar. Y yo la verdad es que creo que tengo un problema con aceptar la autoridad. Entonces dije, no, pues de aquí no soy, me van a correr a los 3 días, ¿no? Y me fui a esta empresa Biominis, ahí vi lo que era crear una empresa de base tecnológica en México. Ellos hacían diagnóstico molecular y le tiraban mucho a secuenciación masiva para detección de mutaciones asociadas a cáncer. Y lo que vi fue el ejemplo perfecto de cómo los académicos podemos darle en la torre a una empresa por creer que una empresa debe ser exactamente como el instituto de investigación del que venimos, pero convertido en una empresa, ¿no? Ahí me di cuenta, los egos, la lucha de egos, el asignarse supersueldos, el no creer que alguien que sepa de negocios tiene algo que aportar al quehacer científico.
Y esa empresa duró muy poco tiempo, bueno, cuando yo entré tenían 2 años, habían recibido y habían levantado inversión casi por 20 millones de pesos y habían vendido 400,000 pesos en ese tiempo. O sea, estaban en el hoyo. Yo llegué a vender cosas y empecé a vender cosas de forma hasta desesperada, ¿no? Este, porque la gente, yo no trabajaba en el laboratorio, yo trabajaba en la parte de asuntos comerciales, pero la gente encargada del laboratorio pues no daba una. Estaban en estas grandes cosas de voy a hacer secuenciación y voy a vender cáncer, bueno, bueno, no van a vender cáncer, voy a vender pruebas para cáncer y demás, y yo salí, platiqué con oncólogos, les vendí la prueba y cuando regresé al laboratorio resulta que, pero todavía no lo tenemos montado porque es que esto todavía no, y mira, tenemos que ver en el IBT. Entonces me di cuenta, no tiene nada. Y realmente la idea es seguir viviendo de que alguien más financie estas fantasías. En esta idea de que funcionaran las cosas, empecé a trabajar en una idea que es, pues si algo nos falta en este país son insumos. Somos dependientes tecnológicamente de todos los demás países porque nos faltan los insumos más básicos. Les había comentado que fui el primero que montó un PCR, ¿no? En mi facultad. Cuando yo monté ese PCR, recuerdo que le compré los oligos a Sigma y tardaron 2 meses y medio en llegar los oligos. Y de ahí a que lo montas, ¿no? Cuando me fui a hacer el posgrado a Suecia, yo pedía un oligo hoy y me llegaba en 3 días. Pedía una enzima y si no la tenía el mismo día, me llegaba al otro día, porque gran parte de eso se produce en ese mismo país. En México no tenemos eso y casi siempre estamos pensando como en las cosas muy fancy, ¿no? Como en lo muy gourmet, en lugar de enfocarnos en las pequeñas cosas que todavía nos hacen falta. En este país nos hace falta fabricar todavía tornillos antes de fabricar naves espaciales. Perdón, pero estamos en pañales. Entonces así fue como decidí que si iba a empezar algo, iba a ser fabricar oligos, que es algo, como dijo uno de los socios de esta empresa Biominis, algo de muy bajo nivel para estas personas. Yo lo hice para que esta empresa, básicamente, me pusieron como amante, ¿no? Me dijeron, bueno, mientras no digas que estás con nosotros, pero está bien, ¿no? Hay que meter la lana, ¿no? Hace poco me encontré con varios de ellos en una comida, que la doctora Olmedo faltó, en una comida en Cuernavaca, y varios de ellos habían invertido en esta empresa. Yo fui empleado de ellos, ¿no? Y, y uno de ellos me decía, oye, ¿cómo se te ocurrió lo de los oligos? Y yo, ¿y cómo es que no leíste el memo? Cuando mandé el memo a ustedes diciéndoles que quería montar algo de oligos y que para eso necesitaba yo aplicar a un fondo de la Ciudad de México, y pues ni lo leíste. Y los de los oligos, yo conseguí el dinero, fueron 300,000 pesos o 200 o 300, ya no me acuerdo bien ahorita cuánto, pero como 300,000 pesos. Y todo lo puse a disposición de ustedes. Y ustedes no hicieron nada. Ustedes lo dejaron ir. Tan es así que pues ni siquiera se dieron cuenta cuando yo me fui, ¿no? Pero sí así es como comencé, haciendo ligos, haciendo lo más sencillo, el equivalente a, pues si no tengo dinero para hacer los grandes desarrollos, pues voy a empezar a vender tortas, ¿no? Y si puedo vender tortas, pues a lo mejor después puedo costearme clases de alguna otra cosa y poner un restaurante, ¿no? Y así es como surgió la primera empresa, que es T4 Ligo. Déjenme ver si lo tiene. Aquí está, que es T4 Ligo. T4 Ligo, que lo más difícil y lo que no he logrado hasta el día de hoy es que alguien se aprenda su nombre correctamente. Todo el mundo dice Oligo T4, T4 Ligos, Oligos T4, 4T Oligos. Yo existía antes de la 4T, así que no tiene que ver con eso. El azul no es por el PAN, no es porque estamos en Guanajuato, por supuesto que no. Y T4 Ligo pues se crea justamente como esto, como una empresa que busca empezar a producir oligos, sin mayores aspiraciones que eso. ¿Contra quiénes competíamos? Bueno, yo tenía un sintetizador que fue para lo que me alcanzó de 8 columnitas, es decir, que podía hacer 8 oligos a la vez. Se tardaba un montón de tiempo en hacer 8 oligos. Y con eso empecé compitiendo contra empresas como IDT, como Sigma, que tienen sintetizadores donde pueden producir al día miles de oligos. Así es como comencé. Solamente que empecé a cambiar algunas cosas. En lugar de utilizar el típico modelo de negocio donde dices, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer un oligo y cuál es mi utilidad y entonces este es mi precio? Pues yo lo que vi es saber quién es el más barato, Sigma. Bueno, pues entonces yo voy a dar el mismo precio de Sigma.
yo salía perdiendo, cada que hacía un oligo yo salía perdiendo, pero era responsabilidad mía mejorar la tecnología, la cadena de suministro y la forma de gestionar el negocio para poder tener utilidad. No es culpa de quien me compre el que yo sea inútil, es culpa mía. Entonces no tienen por qué pagar más caro. Y así es como nos aventamos los primeros 2 años vendiendo oligos más baratos de lo que nos costaban. Pero a final de cuentas lo logramos. T4 Ligo, pues es la primera que empezamos a hacer y de ahí pasamos a otros productos, ¿no? A hacer oligos, a hacer sondas. Yo sé que muchos de ustedes deben de decir, ay, pues qué chiste hacer oligos, ¿no? Metes la secuencia y te escupe el oligo, el sintetizador. Ajá, si tienen chance y hay la posibilidad, vayan a ver la empresa. No es así de fácil. Entender la química de síntesis es bastante compleja. Afortunadamente tengo gente muy buena en el laboratorio que sabe hacer oligos, sondas, genes, químicas especiales, cosas que yo ya ni siquiera estoy metido. Nuevamente no me clavo en la técnica y para eso hay gente mejor que yo. Pero de verdad hacer oligos no es algo trivial y sobre todo es algo que nadie te dice. Es una industria muy vieja, pues son 5 o 6 entidades las que lo saben hacer en el mundo y nadie te va a pasar la receta. Me tocó ir nuevamente a darle lástima a gente de otros lugares para que nos enseñara a hacer oligos. Fui a Estados Unidos, conocí a la gente que diseñó los sintetizadores. Ellos poco a poco me fueron conectando con la gente que fabricaba los reactivos, pero de forma, o sea, el de origen. Regresé a México, me di cuenta que había reactivos que era muy difícil de importar porque son explosivos, porque son... Y entonces fui a algunas empresas que le fabricaban químicos a la industria de la piel aquí en León y pues les enseñamos cómo fabricar algunos de los químicos y ahora se producen aquí. Entonces, pues logramos hacer una cadena de suministro. Cuando hablas de innovación, también la innovación tiene que ver con el negocio, cómo haces un negocio nuevo, no cómo tratas de repetir lo que ya todo el mundo ha hecho, esperando que las cosas funcionen porque alguien llega con dinero y te lo da para invertir, o porque alguien te da una plaza, o porque el gobierno te da una ayuda económica. Tienes que hacer las cosas diferentes para que pueda ser sustentable. T4 Ligo y ninguna de mis empresas ha levantado jamás capital. Jamás hemos tenido dinero de un inversionista. No solamente no lo hemos buscado, nunca lo hemos aceptado. Siempre tiene la idea de que las empresas, si van a prosperar porque venden y porque pues, son empresas que viven de lo que venden. No puedes vivir de la asistencia social toda la vida. Entonces, bueno, así es como se crea T4 Ligo. Y ya de ahí varias más, ¿no? Que van surgiendo y muriendo y surgiendo y muriendo. Digo, si vieran, tengo un montón de cosas ahí pues que no prosperaron. Pero al día de hoy tengo estas 4. Falta otra más que no está aquí, que se llama Ready, que ahorita les contaré. Pero al final, perdón por la foto, pero es la única foto medio decente que tengo, pero bueno, la mirada intensa se supone que es lo que uno tiene que proyectar. Al final son varias empresas y en lugar de estarme presentando como, yo soy doctor Octavio, director de T4 Ligo, director de Gains to Life, director de T4 NanoDX, director de Ready, ya, entonces mejor es Grupo T, que el nombre, pues ya lo sabe Gaby, no tiene ninguna ciencia, es un grupo, pues es un grupote de gente, ¿no? Somos investigadores que algunos de aquí, como dice Gaby, de pronto hemos colaborado o son empresas o emprendedores que se acercan a nosotros y que de pronto decidimos hacer algo juntos. Hemos hecho cosas en muchas áreas, no nada más en biología molecular, hemos hecho cosas en robótica, en inteligencia artificial, hemos desarrollado asistentes personales, pero científicos, hemos desarrollado laboratorios portátiles, laboratorios completos de biología molecular en una mochilita, hemos desarrollado laboratorios de biología molecular conectados a Internet de las Cosas, blockchain, etcétera, en un contenedor de barco en medio de la nada, funcionando con paneles solares. Hemos apoyado proyectos de emprendedoras que trabajan en microalgas. Por eso les digo, somos un grupote. Realmente no nada más estamos en una cosa. Como grupo T, pues bueno, en 2011 se crea T4 Ligo, que ni siquiera se llamaba T4 Ligo, se llamaba Novogen, pero después resulta que el nombre ya estaba registrado para otra cosa, así que se lo tuve que cambiar. T4 es por el Fago T4, no por la 4T. En el 2013 creamos Genes to Life. Genes to Life es una empresa que inicialmente se dedica a hacer biología sintética. Muy rápidamente me doy cuenta que hacer biología sintética no es algo que me vaya a dejar en el corto tiempo y mi prioridad era, por extraño que les parezca, comer. Entonces, como necesitaba comer, necesitaba vender.
y no podías vender biología sintética, no sin tener el resto de las cosas. Entonces Genes to Life empieza a desarrollar sistemas de diagnóstico molecular. ¿Para quién? Principalmente para la academia. Nos escribían muchos investigadores que tenían que hacer un PCR, pero no sabían diseñar oligos, nunca lo habían hecho, pero tenían que hacerlo porque pues, su paper se los podía. A lo mejor ellos son muy buenos, pero no sé, con anticuerpos o con proteínas. Entonces nos encargaban estos proyectos. Digo, tenemos historias de todo que no les voy a contar porque pues, tenemos confidencialidad, pero les hemos hecho hasta tesis a algunas personas, ¿no? Y a eso nos dedicábamos. Y así es como empezamos a hacer biología molecular o utilizar nuestros insumos para hacer nuestros propios productos. Después creamos T4 Nano DX, que esta empresa lo que se dedica a ver a hacer investigación, desarrollo e implementación. ¿Qué significa esto? Pues hacer investigación bajo contrato con entidades públicas, con entidades privadas, pero también hacer cosas que no podíamos hacer en las otras, como esta parte de robótica, como esta parte de hacer nuestro propio termociclador, etcétera, como montar algunas cosas que teníamos la idea como metagenómica, pero a muy bajo costo. Ahí es donde se crea T4 Nano DX en el 2018. Y en el 2020 a 2021, Genes to Life entra en la parte de diagnóstico de COVID. Y en ese momento matamos a T4 Nano DX. ¿Por qué entramos en la parte de diagnóstico de COVID, influenza y mutaciones de SARS-CoV-2? Porque cuando cae la pandemia, nosotros ya lo sabíamos, ya sabíamos que venía un virus que se estaba portando extraño. Lo sabía desde diciembre del año anterior. Y cuando nos contactan algunas personas a las que les vendíamos oligos y sondas a través de un distribuidor, y cuando nos contacta esta gente de gobierno, le decimos, sí, ya sabemos que hay algo extraño, y trabajamos junto con ellos la potencial respuesta diagnóstica, que es el famoso protocolo de Berlín. Cuando esto truena, que truena así, y me tocó a mí vivir la pandemia, les digo, desde el inicio, fuimos la única empresa capaz de surtir a México y a varios de países de Latinoamérica oligos y sondas. ¿Por qué? Porque ninguna de las empresas extranjeras podían venderle a México. Por mandato de sus gobiernos, tenían que venderle primero a sus países. Entonces, Thermo tenía que venderle primero a Estados Unidos y a Alemania. Qiagen tenía que venderle a Alemania. Biosearch tenía que venderle al Reino Unido y a Estados Unidos. Los chinos, nomás a los chinos. Es decir, todo el mundo ráscate con tus uñas, ¿no? Nosotros fuimos los únicos que podíamos producir en México, vender en México, y todos los diagnósticos, todos, absolutamente todos los diagnósticos de COVID que se generaron en los primeros 3 a 4 meses de la pandemia, salieron de la puerta del edificio de Irapuato que está aquí. Todos, absolutamente todos. Y eso es un gran orgullo para nosotros, saber que no solamente, y mucha gente dirá, ay, bueno, pues ¿qué presumes? Vendiste un montón. No tienen idea. Para producir eso, venderlo, la cantidad de dinero que debes estar dispuesto a perder es muchísima. Porque había cosas como, por ejemplo, entregarlos. Una cosa es hacerlos, otra cosa es entregarlos. Y ya no había transportes en el país. Entonces tuvimos que mandar a veces oligos y sondas desde Guanajuato hasta Acapulco en Uber. El Uber nos salía mucho más caro a nosotros pagarlo que lo que estábamos vendiendo, pero no nos importaba. Sabíamos que en Guerrero se necesitaban esas ondas y oligos porque la gente se estaba muriendo de COVID y necesitaban diagnosticarse. Por supuesto que sí ganamos, y al final de cuentas lo que ganamos fue mucha reputación. Ganamos el hecho de que pudiéramos ser los únicos que lo hiciéramos y nos dio lo suficiente masa científica como para crear nuestros propios kits. Al día de hoy tenemos 6 kits autorizados por INDRE. Por supuesto que somos la única empresa que produce kits para diagnóstico molecular en México y en Latinoamérica. Recientemente nos acaban de otorgar el certificado GMP de Good Manufacturing Practices, es decir, las buenas prácticas de manufactura, lo cual ya nos convierte a nuestros diagnósticos en IVD, que somos la única empresa IVD en México y la única empresa que puede tener productos IVD en México. Es decir, podemos hacer cosas que no puede hacer Roche, Qiagen, Thermo, y lo podemos hacer nosotros. Entramos en esta parte de la pandemia por una emergencia. Tuvimos que crecer todos y estábamos trabajando en turnos de 24 horas. Yo hasta la fecha sigo entregando kits, a Gaby le consta, pero sobre todo lo que estuvimos haciendo fue entender qué es lo que necesitábamos hacer y no nos quedamos nada más en desarrollar una nueva cosa que vender. Nos dimos cuenta con suficiente tiempo
que estaban cambiando los signos clínicos de los que se enfermaban por COVID. Y empezamos a ver algunos reportes en los cuales se veía que había cambios en el genoma y comenzamos a creer que era importante monitorear esos cambios. Tuve una plática con Gaby, en algún momento le decía, bueno, es que nosotros estamos viendo esto y desarrollamos un kit que puede encontrar 4 mutaciones que en ese tiempo eran como las que nos parecían relevantes. Gaby, como muy buena conectora entre las partes, pues armó una llamada con Toño Lascano y ¿quién más estaba? Nada más nosotros. Solo con Toño Lascano. Estaba Toño Lascano, que si no lo conocen, googleenlo, van a saber quién es. Gaby y un servidor, y pues yo le decía, la forma de buscar esto es por PCR, secuenciación es muy buena, pero en México no tenemos suficientes secuenciadores y no tenemos suficiente lana y hay muchas muestras. Hay que hacer un tamizaje por PCR. De ahí vino que se unieron otros investigadores y decidieron irse por secuenciación, lo cual está muy bien, y se formó el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, al cual todavía pertenezco yo, pero no es digamos, por donde yo me fui más por hacer tamizaje por PCR. Cuando desarrollamos este ensayo, lo desarrollamos como un kit. Una de esas mutaciones, la primera que se encontró fue la E484K. Esta mutación permite que haya un escape al sistema inmune por parte de SARS-CoV-2 con esta mutación. Nos pareció algo muy relevante que se encontrara esto en toda la población y nos pareció muy relevante porque esto significaba que podría haber problemas con las vacunas o con la inmunidad adquirida. Y pues bueno, siendo los únicos que tenían desarrollado el sistema, que lo teníamos ya en proceso de patente, decidimos suspender el proceso de patente, publicar el ensayo con todo y secuencias y dejarlo abierto para que cualquiera lo pudiera utilizar. A pesar de que eso nos costó un contrato de transferencia con el Centro de Referencia Genómica del Reino Unido por hacerle la transferencia tecnológica. Se la hicimos a final de cuentas, pero ya no pudimos cobrarle lo que le íbamos a cobrar por hacerlo. En ese momento, por supuesto que a nivel de negocio uno piensa, pero es que debiste haberlo cobrado, ¿no? O lo hiciste por ser la Madre Teresa de Calcuta de la biología molecular. No, simplemente, así como cuando era investigador y me acordé por qué hacía ciencia, en ese momento me acordé y me acordé que por eso hacíamos ciencia, porque podíamos aplicarla, porque podíamos llevar a la persona final a tener un resultado. Y nos pareció muy buena idea publicarlo y lo hicimos y ahí sigue, ¿no? Pero al poco tiempo cayeron más mutaciones, empezaron a llamarla de Sudáfrica, la brasileña, así, hasta que de pronto se empezaron a llamar alfa, beta, gamma, tal, tal. Y entonces es cuando creamos otro sistema que se llama Mastermood, que lo que hace es detectar todas las variantes, todas las variables. Nosotros ya para entonces, cuando ya salía la nueva variante, nosotros ya teníamos el kit, porque ya mi gente, Mauricio, Anthony, Rocío, Roberto, todos ya habían hecho el trabajo en bioinformática previo suficiente para saber qué mutaciones teníamos que detectar. Hasta la fecha tenemos el único kit en el mundo, y lo sabemos porque tenemos un estudio de vigilancia tecnológica muy, muy bien hecho. Tenemos el único kit en el mundo capaz de identificar todas las variantes de interés o variantes de preocupación en solamente 2 reacciones de PCR simultáneas y a un costo muy, muy bajo, que esa es la otra. Podríamos vender esto mucho más caro, pero no nos da la gana. Nos da suficiente para vivir a todos bien, con los precios que tenemos, y nos permite que lo utilice más gente. Por eso les decía, este discurso de ricos contra pobres, malos contra buenos, rudos contra técnicos, en realidad, cuando tratas de hacer ciencia y conjuntarlo con negocios, no funciona. No puedes pensar en solamente me quiero hacer rico y solamente quiero ayudar a los pobres o crear fundaciones para ayudar a los niños chamagosos de la Tarahumara y por ahí lavar dinero. No, no podemos hacer eso. Tenemos que hacer cosas que nos permitan seguir desarrollando ciencia. No podemos depender de ningún gobierno, y no me refiero nada más de gobierno federal o de gobierno estatal del estado que quieran. No podemos depender de ningún gobierno para seguir haciendo ciencia, porque la ciencia es una responsabilidad ciudadana. El tener el conocimiento científico que todos vamos aprendiendo. Digo, yo no hice el posgrado aquí, a mí me lo pagó el gobierno sueco, ¿no? Pero la licenciatura sí. Esta responsabilidad social tiene que hacer que tú generes de regreso. El gobierno no es más que un administrador de lo que tenemos y donde sí existen programas de atención social,
para poder ayudar a aquellos menos favorecidos o aquellos que realmente no pueden valerse por sí mismos. Pero los que sí podemos hacer un posgrado, los que sí podemos estudiar ciencia, los que sí tenemos el chance de sentarnos como ustedes a hacer eso, tenemos una responsabilidad de aplicar nuestro conocimiento. Y es entonces cuando crea este instituto, que es el ITRASIG. De todos los nombres marihuanos, este fue el que me aceptó el SAT. Entonces, pues se tuvo que quedar el Instituto Translacional de Singularidad Genómica, ¿no? Sí, lo mismo dije yo, chin, de todos los que pensé que, como te piden 3 nombres, pues das primero el que más te gusta y luego y al final, pues dije, ya, este es el más jalado de los pelos, ¿no? Y SAS, pues es el que me aceptaron, ¿no? Entonces, moraleja, no tomen demasiado whisky cuando tomen este tipo de decisiones, porque pueden acabar llamando a su hijo fambrilacio, ¿no? Por alguna razón. Pero el ITRASIG tiene que ver justamente con esto, con hacer ciencia translacional. La parte translacional se asocia mucho con medicina translacional, pero no es el único aspecto. Se trata de poder desarrollar algo en el laboratorio y llevarlo muy rápido para que la gente lo pueda utilizar. Y por supuesto, te va a retroalimentar sobre cómo funciona y tú podrás mejorarlo. Este círculo virtuoso es algo que nos ha permitido, como les decía, por ejemplo, en el caso de Mastermood, hacer análisis de variantes prácticamente en tiempo real. En cuanto llegaba, nosotros ya sabíamos cuál era la siguiente o ya lo podíamos tener probado inmediatamente y porque te da todo un sistema de trabajo. La parte de singularidad genómica, bueno, pues esta es la parte jalada. La parte de singularidad tiene que ver con los hoyos negros y eso es porque estaba yo viendo películas de Christopher Nolan, pero la parte de singularidad es cuando llegas a un punto de un hoyo negro en el cual ya no hay un punto de retorno, todo cambia, a partir de ahí todo es diferente, aunque lograras regresar, cambiaste todo. La intención de nosotros siempre ha sido poder hacer algo que ya, aunque la reguemos, ya no depende de nosotros que el cambio se haya generado. Y tan lo hemos logrado que logramos, como les decía, hacer que el diagnóstico en México para COVID fuera posible. Después de eso, por supuesto que le abrimos la puerta a toda la competencia, pero no solamente cambiamos eso, lo que les decía del consorcio, ¿no? El hecho de proponer hacer el monitoreo de las variantes, pues bueno, el consorcio se ha llevado las grandes glorias y todo, y se lo merecen, pero logramos abrir la discusión. El hecho de descubrir la primera mutación o describirla en México, la E484K, y anunciarlo y hacer que se cambiara y forzar a la gente a voltear a ver este tema de variantes, nos ha dado este punto de singularidad en el cual puedes tomar riesgos y en el cual puedes decir, pues si logro regresar, seremos felices y si no, acuérdense de mí, ¿no? Entonces, como eso hemos tomado muchos riesgos, todo el tiempo tomamos riesgos y no nada más yo, mi equipo toma muchos riesgos. Mayor riesgo, pues es seguir a esto, ¿no? Cuando se le ocurre algo nuevo. Y pues ya, y la parte de genómica, pues porque hacemos genómica, ¿no? Porque lo mío son los ácidos nucleicos, porque no sé mucho de proteínas y porque no me metí a las clases de inmuno, ¿no? Entonces, siempre voy a decir genómica para saber de lo que hablo. Y TRASIG es el instituto que ahora sí puede hacer donaciones o puede fondear el que ustedes vengan a esto y pues financiarles el sandwichito y el pecerrito, ¿no? Por lo menos en lo que podamos. Pero de ahí vamos a empezar a hacer algunas cosas que ya hemos logrado hacer, que es hacer proyectos de investigación mucho más amplios, como lo estamos tratando de hacer ahorita. Desarrollamos un kit, por ejemplo, en Genes to Life para detección de virus del papiloma humano. Un kit que, bueno, una prueba que usualmente, no sé si alguno de ustedes ha hecho pruebas, o alguno de ustedes, porque también a los hombres les da, pero más o menos anda como en 2,000 pesos, 2,500 pesos en lugares baratos, ¿no? Hacérselo por biología molecular. Hacerse el Papa Nicolau, mejor hagan su volado, ¿no? O sea, tiene como la misma sensibilidad. Nosotros logramos hacer un kit que pues, no debería costarte en un laboratorio decente más de 500 o 600 pesos. Pero no paramos ahí, sino que creamos un par de laboratorios de diagnóstico molecular donde compramos, sí, uno de estos equipos carototes, gigantotes y todo, que puede hacer 10,000 PCRs en un día, pero que además te permite reducir el costo. Y ahí una prueba de BPH no te debería costar, y ya ganando nosotros un montón, no te debería costar más de 150, 200 pesos. Una prueba, es decir, estamos haciendo algo que puede hacer hasta 10 veces más accesible para la gente hacerse una prueba de BPH. Esta red de laboratorios que creamos privada y a la cual se han juntado o se han sumado otros laboratorios privados y algunos públicos y estamos en proceso, se llama REDI, que es la red de apoyo al diagnóstico y detección inmediata. Justamente el concepto de REDI es ese, es poder hacer pruebas de biología molecular
de alto impacto tecnológico a muy bajo costo. Poder hacer campañas de virus del papiloma humano, como la Universidad de Guadalajara está planeando cómo hacerlo, para ver a todas sus estudiantes de licenciatura y ver cómo están de VPH y que las mujeres lo sepan, ¿no? Empezando por las mujeres y ya de ahí comenzar a concientizar a los hombres. Creo yo que en conocer este tipo de cosas y en poderlas volver comunes para todos es en donde radica la verdadera equidad de género, el hecho de que tú puedas, sin necesidad de tener que entrar a un programa en el cual puedes ser estigmatizada o tener que juntar lana o tener que ser solamente de este grupo vulnerable, inmunodeprimido, cualquiera puede hacerse una prueba de VPH porque te sale muy barato y es algo básico, ¿no? Y no te tienes que conformar con el Papá Nicolau de hace 50 años que tiene una sensibilidad del 50%, por eso les decía que es igual echarse un volado. Pues bueno, ya les dije que esto T4 LIGO, ya les dije que es Genes to Life. Hacemos esto, tenemos proyectos en colaboración, estamos en salud humana, en agropecuario, en todo lo que esté vivo o haya estado vivo, ahí estamos, ¿no? O sea, desde forenses hasta cosas por suceder, ¿no? Desde investigación hasta diagnóstico, diagnóstico de cosas tan aburridas como COVID y tan divertidas como cosas de agave, ¿no? Para hacer tequila. Marcadores, ahorita me acaban de avisar que una comisión que se llama Come Carne, está como raro el nombre, pero nos va a encargar ya un estudio de marcadores moleculares para producción de carne, ¿no? Y claro, los vegetarianos van a decir, ¿cómo más carne? Si no están viendo que los punes de las vacas están matando el planeta, pues sí, pero mejor tener buena carne que no tenerla, especialmente si se hace en México, ¿no? Pero lo mismo, nos piden cosas para calabaza, para chile, para todo eso. Hacemos estudios de metagenómica de suelo, cuando una metagenómica en un lugar que no voy a decir dónde, pero que está aquí enfrente, cuesta 20 y tantos mil varos, con nosotros cuesta 3,000 pesos, ¿no? Y se les entrega ya al agrónomo o al agricultor una interpretación de su metagenómica, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Genes to Life. También hemos construido este laboratorio mínimo viable, que bueno, ya está medio desvalijado porque lo presté al Langevio durante toda la pandemia para que pudiera hacer pruebas de COVID. Gracias a ese laboratorio es que el Langevio, pues bueno, ha podido hacer el diagnóstico de COVID no solamente al personal de Simvestab y Langevio, sino a población abierta, ¿no? Nosotros prestamos ese laboratorio, lo pusimos sin ningún costo. También un día compré un camión, así va la historia, compré un camión y le monté un laboratorio de biología molecular completo dentro y ese camión y ese laboratorio se llama Apolo. Y bueno, pues ha ido a comunidades pobres y a comunidades ricas a hacer diagnóstico molecular. A veces no cobra, otras tampoco, pero no importa. A final de cuentas nos ha enseñado cómo hacer diagnóstico sobre la marcha, cómo hacer diagnóstico bajo el principio como si fueras un cirquero, como si tuvieras que hacer todo hoy. Se conecta así a cualquier tablero de luz y empieza a hacer diagnóstico, trae robots, trae todo lo demás, ¿no? Desarrollamos también Lucy, que Lucy es un portafolio del tamaño de una maleta como la que llevas en el avión y que trae todo, un termociclador, una centrífuga de 13,000 revoluciones por minuto, micropipetas, todo para hacer diagnóstico en donde quieras, conectado al encendedor del coche o con un paquete de baterías. La primera Lucy era una de un tamaño de una laptop que hacía PCR isotermal y que pues funcionaba de maravilla. Por ahí todavía debe haber una por aquí. Desarrollamos Lisa, que es una cosa impresa en 3D, como una pluma, que básicamente te ayuda a sacar ácidos nucleicos en el campo sin necesidad de hacer tantos panchos y muy barato, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchas cosas en esto. Sí, esto que diseñamos un montón de kits de diagnóstico, sí, también tenemos kits para dengue, zika, chikungunya, para viruela del mono, también. La OPS utiliza nuestro kit como oficial para la detección de la viruela del mono. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud, que es la parte que nos toca de la Organización Mundial de la Salud, que es la que dicta todas las políticas de la OMS para América Latina. Bueno, 7 países acaban de estar la semana pasada en Indre capacitándose para detectar, 7 países latinoamericanos, para detectar viruela del mono, y en lo que se capacitaron fue en el uso de nuestro kit. Omegaplex, que es para VPH, Aedex, que detecta Zika, dengue y chikungunya, que ya ha sido incluso hasta referido en un par de artículos de Nature. Tenemos tanto para ver si la persona tiene dengue, Zika o chikungunya, o para agarrar moscos y saber si los moscos tienen dengue, Zika o chikungunya. Son dos versiones distintas. Uno nos sirve para salud
y el otro para vigilancia entomovirológica. Y bueno, pues un montón de cosas de agro y salud que comercializamos, más un montón de cosas que tenemos en el cajón. Este es ITRASIG, que bueno, tiene el nombre jalado, Instituto Transnacional de Singularidad Genómica, Asociación Civil, y justamente eso es lo que hacemos, hacer investigación, tratar de impulsar nuevos desarrollos, tratar de impulsar en algún momento, pues impulsar no solamente a jóvenes talentos, sino yo diría más bien a talentos jóvenes, que esos son los que son independientes de la edad, ¿no? Puede ser alguien que durante mucho tiempo ha querido hacer algo, pero pues ha tenido que dedicarse a otras cosas para vivir, ¿no? Bueno, pues veamos si podemos sacar algo nuevo. Eh, Impulsar cursos, talleres, desarrollo de cosas en software aplicados a diagnóstico o aplicados a algo interesante, eh, cosas así. Ya veremos cómo nos va. Ya tenemos RENICIT, lo que significa que para CONACYT somos una institución oficial. Estamos buscando unirnos a algún posgrado para que también podamos tener un posgrado propio. Y pues tenemos ya algunas publicaciones, que no nos ha ido mal con las publicaciones, tenemos de muy buen puntaje. Nos vale gorro también porque pues tampoco nadie nos paga por publicar, pero pues esto demuestra que podemos hacer ciencia privada y que en México se puede hacer ciencia privada y hacerla de buena calidad y que no es necesario explotar a la gente para poder hacer buena ciencia. La gente que trabaja conmigo, los tres de ellos han sido personas que han empezado desde abajo y que al final pues les he regalado acciones porque me parece que merecen asegurar su patrimonio. Y son personas que hoy les va bien, bueno, digo, siempre van a querer más, ¿no? Pero en general trato de que nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces, y tras sí, justamente es esto, es decir, bueno, ya las empresas se quedan en manos de algunas personas que empezaron conmigo hace 10, 11 años y yo me paso al instituto, ¿no? Y, y pues a partir de ahí empiezo a hacer lo mismo que hice hace muchos años, que era ciencia, por la simple curiosidad de hacerla y por estar más enamorado de la pregunta que de la respuesta, ¿no? Y gracias. Esta presentación no la hice yo, así que para mí también es una sorpresa todo lo que apareció. Pero pues está Grupo T, te digo, Jeans to Life e ITRASIG. Y aquí estoy yo para escuchar sus preguntas, si tienen alguna. Vamos a preguntarle primero al público si hay preguntas, porque se nos fue Toño y no está activado en su consola. Entonces, primero, no sé si los muchachos de aquí tienen alguna pregunta. Yo creo que puedes buscarla en los dos. El gobierno requiere de soluciones. Estés o no de acuerdo con la situación política de un gobierno en particular, siempre hay soluciones que se requieren y que el gobierno te las puede pagar o te las puede pagar la iniciativa privada. Lo que yo creo que es más importante es que no se queden con esta idea de que alguien va a venir a rescatarlos, que es lo que les decía, ¿no? En algún tiempo, pues sí era muy fácil, salías tú como el ahijado de fulano o fulana que era investigador y ya tenías tu plaza. Eso ya no existe, ¿no? Yo siempre lo he dicho, en el escudo de la UNAM, los dos pájaros en realidad son sopilotes, que son los técnicos académicos esperando a ver a qué hora se muere un investigador titular para agarrar la plaza, pero ya ni eso, porque se mueren y se llevan las plazas a Hacienda. Yo te diría, si te centras en los recursos, tienes un problema porque siempre te va a generar miedo el hecho de perder el dinero. Ese es uno de los problemas del dinero, te da miedo perderlo. No te centres en buscar los recursos, céntrate en buscar cuál es el ambiente que te permite desarrollar tu proyecto. Y ahí te llegará algo de público, algo de privado, algo de asistencia social y lo demás de tu tía, la que le sobran 3 pesos y dice, ándale, mijita, pues vete, ¿no? Ahí es donde podrás juntarlo, ¿no? Family, friends and fools, como llaman en Silicon Valley. Pero sí, acércate a ambos. Si tienes una buena solución, pues seguramente será algo que podrás financiar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, te doy el micrófono para que te escuchen. ¿Me dicen su nombre y de dónde son? Porque me da curiosidad, sé que vienen de todo el país, ¿no? Sí, así es. Bueno, mi nombre es Sofía Márquez y vengo de Puebla. Ah, muy bien. Y la verdad es que, wow, o sea,
¿Guau Llegué Puebla o aquí, guau no, lo que dije? no, Porque guau de Puebla su está bonito. conferencia, guau de su conferencia. Llegué aquí y cuando llegué dije, estoy entre medicina y biomedicina. Medicina Y te acabas de porque decidir por contaduría, no quieres saber nada de ciencia. no, medicina porque decía yo, me asegura una estabilidad económica. No es como que busquen CompuTrabajo o algo así, se solicitan biomédicos. Biomedicina tengo entendido que es una carrera más de investigación. Y cuando, escuchando las conferencias que hemos tenido los últimos días, dije, bueno, me voy por biomedicina porque es lo que más me gusta, no me gusta la medicina. Medicina, iba a estudiar medicina más como por, le digo, la estabilidad económica. Médicos siempre van a ver, bueno, van a pedir. Y decía, bueno, ya veré cómo, de dónde saco los recursos para comer y así, pero mientras yo estudie lo que me gusta, voy a ser feliz. Lo que acabo de escuchar es que se pueden tener ambas cosas, ¿no? Estudiar lo que te gusta y también, pues, generar ingresos de eso que te gusta. El punto es que en la escuela no te enseñan a venderte, o sea, te enseñan, pues, la parte académica, más no cómo venderte, a venderte. Y forzosamente se tiene que estudiar biotecnología para como vender, o sea, crear cosas y venderlas. No, O no. se puede llegar o sea, desde ciertas diferentes carreras se puede llegar a crear una empresa, por ejemplo. No tienes que estudiar biotecnología, ni tienes que estudiar negocios, ni tienes que hacer necesariamente eso. Sí, en mi caso, y esto es algo que nunca voy a cansar de repetir, la educación científica o la formación científica te forma una manera de pensamiento muy particular y muy diferente que te ayuda para muchas cosas en la vida, para hacer negocios, les decía hace rato, ¿no? Parte quizá de mi formación científica es la que hace que siempre esté buscando cómo adaptarme a cómo va a cambiar el ambiente a nivel de negocio. O te hace cuestionarte lo que estás haciendo. Entonces, la formación científica que puedes aprender en una universidad, en un centro de investigación, eso es algo que yo les diría que busquen a toda costa, como desesperados. Si lo que buscas es una profesión para asegurar tu economía, vuélvete tiktokera, ¿no? O sea, está fácil, o abre un OnlyFans, ¿no? O sea, eso también le deja a todo mundo. Pero si tú buscas volverte médico para tener dinero, créeme que es una carrera muy competida. Si buscas ser biotecnólogo o estudiar biomedicina, pues depende en qué te especialices. Lo importante no es lo que seas, sino lo que seas capaz de hacer con lo que te convertiste. Yo soy biólogo, antes de eso estudié medicina, después hice una maestría y un doctorado y ahora me dedico a vender robots y cosas, y eso. Pero una cosa que dijiste es muy importante, sí debe uno aprender a venderse. En el último semestre del doctorado, a nosotros nos daban una materia que era marketing aplicado a la tecnología, donde te enseñaban todo esto, todo el tema de cómo debo presentarme, cómo debo vestirme, cómo debo hablar, qué debo decir, cómo hacer, porque al final del día, aunque no te den dinero, aunque no busques dinero, estás vendiendo una idea o estás vendiendo algo, ¿no? Entonces creo que la forma en la que lo ves es una forma muy buena, en la cual tú puedes pensar, a donde quiera llegar, eso es lo que importa. ¿Cómo llegar? Una de esas es venderme, ¿no? Si logro que me compren a mí, van a lograr comprar lo que haga. Y pues sí, ese es el camino, ¿no? Es que eso, o sea, yo desde un inicio estaba convencida que era biomedicina, pero mi familia últimamente está como que con esa de los científicos no ganan dinero, se la pasan en el laboratorio, o sea, también tienes que pagar cosas, tienes que volverte autosuficiente. Y es como usted bien lo dijo, a los científicos se les promete un mundo que ya no existe. O sea, y lo veo pues, lo veo y lo escucho y me preocupa. Digo, bueno, O yo. lo veo, lo escucho y me preocupa y digo, bueno, o sea, yo sí quiero llegar a ser una gran investigadora porque me gusta la investigación, pero tampoco como aire. Entonces, Pero mira, si tú estudias contabilidad, es porque te gusta el dinero. Y pues uno pensaría, pues si quieres volverte rico, vuélvete contador. No, o sea, no te garantiza nada. Ser científico no te garantiza tampoco ser buen investigador. Hay una diferencia entre ser investigador y ser científico, ¿no? Eh, y generar recursos es algo que tienes que aprender eventualmente en cualquier profesión que tengas. Yo entiendo la posición de tu familia, pero te diría,
al final del día es lo que tú necesites hacer para llegar a donde quieras, ¿no? Y el dinero al final del día te da tranquilidad de decir, bueno, pues no me preocupo, puedo hacer tonterías, puedo hacer experimentos, puedo hacer un robot impreso en 3D y que pues, no funcione, pero sigo avanzando en hacer eso, ¿no? Y tener esa comodidad te permite ser más creativo. Una de las cosas es que también así como ya ese mundo que les decía ya no existe, ahora es un mundo diferente, también ahora existe un mundo que es el mundo de la satisfacción instantánea. Que eso lo he platicado en otras ocasiones. Cuando yo estaba morrillo, pues si quería escuchar una canción, pues tenía que esperar hasta que saliera en el radio, ¿no? Y casi todos en ese tiempo, en estos cassettes, que les digo nuevamente, googleenlos, pero casi todos los primeros segundos de la canción faltaba porque esperabas a que saliera en la radio y entonces le apretabas para grabar, ¿no? Y era la única forma en la cual, si querías escuchar una canción y estabas en la calle, pues tenías que regresar a tu casa y esperar a que saliera en la radio o poner el cassette con la parte medio mordida, ¿no? Ahora ya no. Ahora si tienes ganas de escuchar una canción, en 3 segundos la estás escuchando. Lo que significa que tienes un sentido de satisfacción instantánea que eventualmente te lleva a un sentido de ansiedad y como que no hay realmente nada que valga la pena o como que no hay suficiente para mí, ¿no? Quítense de eso, dense el tiempo para tener paciencia, dense el tiempo de que las cosas hiervan despacio, que se cosan a fuego lento. No todas las herramientas que les presentan son reales, ¿no? Hace rato les decía, si quieres ser rica, abre un TikTok. Claro, ¿no? Hay tiktokeros que tienen mucha lana. El problema es que no tienen la menor idea de qué hacer con ese dinero, ¿no? Y no todo mundo, y por uno que triunfa, hay 10,000 que no triunfan y tienen su vida terminada en eso, porque hay un mundo digital que se les promete y que no existe, ¿no? Yo te diría, elige lo que te llame más la atención. Muchas gracias. En línea tenemos aquí una pregunta. Sí. Erika Yamile, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Gracias por es más acerca de las... ay, es más acerca de lo que realiza la empresa. Preguntaba si de casualidad hacían cosas de secuenciación como para diagnóstico en humanos. Sí, tenemos un área de secuenciación de NGS y justamente estamos desarrollando pruebas para secuenciación porque también creemos que lo que hacemos ahorita, oligosondas para PCR, pues es algo que le quedan pocos años de seguir como negocio, yo le calculo unos 7 años, porque la secuenciación está bajando lo suficiente de costo como para que pueda hacerse ahora diagnóstico por secuenciación, que te da mucho más información que PCR, pero que hoy es más caro. Entonces, como tal, estamos empezando a migrar a hacer diagnóstico por qPCR o PCR tiempo final o isotermal, a hacerlo por secuenciación masiva. Tenemos cosas que están en proceso de desarrollo o ya de estandarización para cáncer, para nutrigenómica, para cuestiones de microbiota intestinal humana y para algunas leucemias y marcadores en general, ¿no? Carras, etc. Ok, muchas gracias. ¿Se podría contactar para hacer una investigación? ¿Se podría contactar mediante qué empresa? Sí, le voy a dejar por ahí a la doctora África el contacto y ahí pueden escribir y pues preguntar lo que quieran. A lo mejor Ok, muchas gracias. ¿Me das micrófono aquí? A lo mejor me gustaría complementar algo que para que sea todavía más claro un poco tu pregunta, ¿no? Nada de lo que ha hecho Octavio tuvo la aprobación de los grandes científicos o de los grandes empresarios o de sus mejores maestros o no sé si ni de sus papás, ¿sí? Ni siquiera Porque, legal. por ejemplo, cuando él empezó con este rollo de que, no, pues las mutaciones, el PCR, los científicos de México, que sabían más que todos, decían, niño, o sea, bueno, no así, pero sí como,
No. O sea, lo que hay que hacer es secuenciar. Pero además te lo dicen en un tono, con una seguridad, porque todos lo saben. O sea, tenemos grandes científicos que todos lo saben. O sea, lo que tú quieres hacer, no, no. Nosotros ya sabemos lo que hay que hacer. Únete a nosotros si quieres lograr algo. Eso es muy común, eso lo ves en tu familia, lo ves cuando le dices a tu papá tal cosa y te dice, no, tú no has vivido, espérate. Así no son las cosas. Siempre vas a encontrar al que sabe más que tú y te dice por qué no te va a salir. Y yo creo que si alguien, yo he visto, lanzarse a cosas extrañísimas, ¿no? Hasta yo siempre yo, lo que pasa es que cierro la boca, ¿no? Pero digo, órale, Octavio, ¿en serio vas a hacer esto? ¿No? Pero yo sé que es el empeño, la manera como lo hace y cómo se organiza. Digo, lo que Octavio empieza, lo logra. Pero no porque tenga mucha gente aplaudiéndole, sí, hazlo así. No sabe cómo hacerlo, nadie lo ha hecho, no hay un camino trazado que él ya nada más lo siga. Inventa en el camino, ¿no? Como dicen, ahí va sobre las rodillas escribiendo. Y entonces eso yo creo que es una cualidad que ustedes sean atrevidos. Tú dices, pero ¿a quién le pido dinero? Al que sea, ¿no? O sea, acércate a todos y platícales qué quieres hacer y cuáles son tus sueños y a lo mejor muchos te van a batear, ¿no? Pero no importa, o sea, no duden en que lo que quieren hacer lo pueden lograr, ¿no? Entonces, láncense, lo primero es decir que sí, ¿no? Alguna vez cuando mis hijos eran chiquitos, les dije, uno de 10, no me acuerdo, uno de 3 años y el otro de 6, les dije, ¿quién hace un trabajo por 10 pesos? Y mi hijo, el grandecito, dijo, ¿de qué se trata? Y mi hija de 3 años dijo, yo. Dije, ganaste, ¿sí? ¿De qué se trataba? No importaba, o sea, la idea es esa, levanten la mano y digan yo. Y luego averiguan, ¿no? Entonces, métanse a las cosas y luego averiguas. Porque también la vida cambia rapidísimo. Todo lo que les dijo él, ya no existen, ya cambiaron las cosas, ya son otras tecnologías. Lánzate, luego ves qué haces. Sí, por eso les decía, tengo muchos esqueletos en el closet, ¿no? Hay cosas que he hecho y que digo, ay, no, esto no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que quiere decir la doctora Olmedo es que sí, usualmente pido perdón y no permiso, y funciona, ¿no? Hay muchas mentes muy brillantes en México de las cuales uno puede aprender, pero también a veces cuando tú sabes que tienes la razón y que puedes hacerlo y pues lo haces, y sí hemos tenido la satisfacción de ver que después estas grandes mentes pues nos reconocen la labor que hemos hecho, por ejemplo, durante la pandemia. Y no soy yo, es la gente que también me sigue y que es muy brillante, ¿no? Y que cada vez se va sumando más gente que también lo empieza a ver de una forma distinta. El problema es cuando ven nada más el resultado y no el camino, ¿no? Porque entonces viene la frustración de decir, pero ¿por qué a mí no me sale como tú? ¿Por qué no me das una beca? Merezco una beca, ¿no? Pues ¿por qué no? Porque nos hemos visto muy difíciles. No significa que todo el mundo tenga que sudar sangre, sudor y lágrimas. No, si se puede, no. Sí. Bueno, eso es frecuente, ¿no? Me dicen, ay, qué suerte, ¿no? Qué suerte tuviste de hacerlo. Hay alguien en la empresa que alguna vez me dijo, oye, ¿tus papás cuando te heredaron del dinero para hacer esta empresa? Y yo así, no mames, mis papás con trabajo me hablan, ¿no? Entonces, no, realmente no, todo esto empezó de nada. Y sí con el riesgo de eso, de que no funcionara, porque ese es otro, ¿no? Atrévete, nada te garantiza que lo vas a lograr, pero si no te atreves, lo que sí te puedo garantizar es que nunca vas a tener la experiencia de decir por aquí no era, ¿no? Y digo, y por supuesto yo muestro los logros, ¿no? Los cadáveres los tengo bien enterrados, ¿no? Pero de las fallas se aprende mucho. Hola Octavio, buenas Hola. tardes, soy Gerardo. Es la segunda oportunidad que tengo de verla en persona. La primera quedé impresionado. Y la segunda ya valió. Y la segunda ya no. Ya, No es eso. cierto. No, impresionado por su carisma, su sencillez y la facilidad de expresión. Y en esta presentación, que no había tenido la oportunidad de una presentación, de ver una ponencia, pues es increíble, muy bonito. Gracias. Ahora como instituto yo quisiera saber si están teniendo una aplicación en salud, epidemiología, etcétera. ¿Hay algún interés de la empresa como tal en llegar a niveles muy básicos
de ciencia, de biología molecular, en aquellas escuelas donde no existe tipo. Grupote pudiera generar kits de biología sintética didáctico. Si sería algún interés de ustedes y en todo caso, pues quizá pudiéramos hacer algo. Ya lo hicimos. Genial. Ya tiene varios años que sacamos kits didácticos, incluso a Cuatro Ciénegas se han llevado hasta Lucy. Tenemos manuales, hemos implementado en preparatorias, secundarias y hasta el primero de secundaria prácticas, ¿no? Para que los niños sepan hacer cosas. Ya se ha hecho. ¿No salen comercializados? Sí, pero realmente si me preguntas, está padre comercializarlos, te dejan mucha lana, ¿no? Y siempre debes de tener algo que te financie esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de biología sintética, el vender los kits para hacer este tipo de cosas lo haces más por gusto, ¿no? Porque cuando mucho te deja, pues, para mantener las luces prendidas, ¿no? Y África lo sabe muy bien. Cuando ellos arman todos estos cursos, no lo hacen porque ya de aquí África diga, sale de aquí a Las Vegas, con de ciencia viva, compramos la casa. No, Sí, claro. se hace por gusto. Y biología sintética o ese tipo de kits educativos se hacen más por eso, pero en el fondo tienes, al menos en mi caso, tienes algo que me parece muy importante. Digo, y como agnóstico no es una palabra que debería utilizar, pero esta evangelización de las personas que de pronto empezaron en prepa y que de alguna forma los convenciste de llegar a la universidad y dedicarse a este lado oscuro de las cosas, que es la biología molecular, ¿no? A través de estos kits. Entonces, creo que es un muy buen modelo para poder evangelizar a la gente y llevarla a cosas interesantes, ¿no? Ya hemos hecho estos kits de biología sintética, no nos negamos a hacerlos de nuevo, creo que es algo que deberíamos seguir haciendo, solamente que nos hemos dedicado a otras cosas, pero sería muy bueno retomarlo y ver qué se puede hacer. Hay algunos emprendimientos, por ejemplo, unos que se llaman Cintia, o no me acuerdo cómo se llaman, y algunos han desarrollado que la centrífuga, que esto, que aquello, pero usualmente se termina en este síndrome del startup, que es, me encanta porque soy una startup y siempre quiero ser una startup y quiero tener buena marca, y en cuanto empiezo a madurar ya no quiero porque quiero seguir siendo startup y quiero ser, es como pintarse las canas, ¿no? O sea, no, ya estás grande, ya tienes que hacer tu vida, ¿no? Tienes que pasar a lo que sigue. Yo creo que un buen modelo de enseñar biología molecular a través de este tipo de kits sería que pudieras ofertar las dos cosas. Un kit que le enseñe a la gente cómo hacer biología sintética, a la par que te dé las herramientas para implementarle en alguna industria algo de biología sintética que le sea útil. Es decir, primero lo que deja y luego lo que te deja dinero. Entendió. Gracias. Pero sí lo podemos platicar. Súper, gracias. Hola, doctor. Buenas Hola. tardes. Muchas gracias por su plática. Yo soy Irecha. Soy estudiante aquí de Simvestar, de la maestría de biotecnología de plantas. Quería hacerle una pregunta de mera curiosidad, porque hace 3 años, ya en el 2019, tuve la oportunidad de dar mis prácticas profesionales en T4 LIGO. Sí, a ver, quítate cubrebocas. Sí. No sé si me recuerde. Yo creo que no. Sí, tú eres el que se robó el HP. Ese mero. Sí, claro que sí me acuerdo de ti. Sí, ya. Estuve junto con Blanquita, Sí. Alan y Sí. Liz. Sí. En esa época, que fue gran experiencia, tengo buenos recuerdos, había un producto que a mí me llamaba mucho la atención, que era Blackstar. Sí. Pero ya no me tocó, yo nada más estuve 6 meses, ya no me tocó ver si llegó a buen puerto ese proyecto. Blackstar es un termociclador en tiempo real, que es el primer y único termociclador diseñado y manufacturado en México. En aquel tiempo lo estábamos haciendo en impresión 3D. Teníamos muchísimos problemas porque nunca se había hecho. Y el primero que creamos era precioso porque era negro mate con unos LEDs que cambiaban de acuerdo al canal que estaba leyendo. Incluso hasta yo le quería meter ahí un asistente de voz que después se convirtió en Pablo, un asistente virtual. Blackstar finalmente llegó, cayó la pandemia y nos dimos cuenta que la idea de hacer Blackstar en 3D, que era justamente, si te pedían uno, poderlo imprimir y entregarlo, hacerlo en el momento y no tener que pues, tener un stock de piezas y no endrogarte, se volvía todo un tema porque tenías que hacer cada uno artesanalmente. Entonces, nosotros ya teníamos una parte desarrollada y ahí busqué una alianza con unos chinos y unos suizos.
y entonces nosotros pusimos una parte, ellos pusieron otra y ellos otra, y así es como salió el Blackstar que actualmente está en el mercado, que es un termociclador que pues ha sido diseñado en México, es manufacturado de manera global y vendido pues de manera global. Entonces, sí funcionó. Pero ya no queremos vender Blackstar, porque ya nos tienen hasta el gorro, ¿no? Ya nos queremos ir a lo que siga. Y entre las cosas que siguen, estamos en la parte de pues, ver si eventualmente podemos hacer nuestro propio secuenciador. Pues da gusto saber que llegó a buen puerto ese proyecto. Que seguimos. No, y qué bueno ver que sigues vivo. Saludos. Gracias. Bueno, mi nombre es Perla y vengo de Monterrey. O sea que vienes por el agua. De paso. De paso, en unas cubetas, ¿no? Tengo entendido que usted va básicamente contracorriente, ¿no? Muchas personas le aconsejan que haga cosas distintas a las que usted decide hacer. Y en parte es porque usted piensa en las cosas que vienen y por, como usted dijo, por amor más a la pregunta que a la respuesta. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cuál es el indicador que para usted personalmente es que dice, esta es una buena idea, aunque los demás me digan que no, esto es algo que puede tener un futuro, o esto es algo que me interesa de verdad, y pues sí. Mira, como mi trastorno de atención es muy, muy alto, no sé, o sea, sé que algo me interesa si ya llevo más de 3 días que no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿no? Y sí, no es así como, ay, es que soy bipolar, no, o sea, tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para mí dejar ir algo es como imposible. Si entra dentro de mi TOC y a mi TOC le hace cosquillitas y arrumacos, a eso me dedico, ¿no? No necesariamente va a ser una idea exitosa, porque a veces pues neceas. Lo que sí es que tengo mucha, creo, capacidad de resiliencia. Y la otra es, como no tengo mucha tolerancia a la frustración, no me gusta equivocarme. Entonces trato de tener todo muy bien planeado y muy claro, incluso lo que va a fallar, previo a echarlo a andar, ¿no? En mi equipo, desde hace mucho tiempo hay el típico, ¿no? De que llego y me siento y, oigan, fui a ver a alguien y tengo que contarles. Y lo primero que me dicen es, ¿qué prometiste ahora? Y eso es lo primero, ¿no? O sea, yo ya llego y le digo a la gente, ya lo tengo, aunque no lo tenga, pero porque sé exactamente cómo lo vamos a hacer. Lo que me da mucho gusto es que estos cuates, y que seguramente estarán escuchando por ahí, Mauricio, si estás escuchando, era de los que decía, es que tú prometes y todavía no lo tienes, y yo, ¿y qué? Hazlo, chía, ¿no? Tienes que hacerlo. Ahora él es así con la gente que estaba bajo su manto sagrado de... Y él es igual de latoso que yo, igual de llegar y decir, no, claro que lo podemos hacer, y lo hace, ¿no? Nosotros hemos sacado kits, por ejemplo, el de viruela, nos tardamos 12 días en tenerlo listo, sin tener mucha idea de cómo nos íbamos a meter en eso, ¿no? Entonces, no hay un indicador y lo que me estás preguntando es cómo tengo la certeza de que no me va a ir mal. No la tienes, nunca la vas a tener, que no te engañen. Nadie te puede dar esa certeza, ¿no? O sea, no hay un sugar daddy celestial que te dé todo y que te diga esto te va a funcionar porque no hay una fórmula. Probablemente si yo volviera a empezar a hacer el tema de oligos, probablemente no me saldría de nuevo, ¿no? Lo que sí puedes tener claro es si algo te llama lo suficiente la atención como para que lo hicieras aunque no te pagaran, por ahí vas bien. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Y perdón por lo del agua. Ya les lo verán. No, pues sí, es una realidad. Melissa Saray. Si puedes encender tu cámara y micrófono. ¿Ya me escucho? Sí. Sí, y creo que no me veo, ¿verdad? Disculpe, mi internet está fallando un poco. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este proyecto que nos permiten de manera gratuita
tener acceso a estas charlas tan enriquecedoras. Y para el doctor Octavio, me gustaría preguntarle, habló acerca de cómo se fue a estudiar su maestría a Suecia, si no me equivoco, o Suiza, no recuerdo bien, pero ¿cómo es que, creo que ya me vi, hola, ¿de qué manera podemos buscar estas oportunidades? O sea, ¿cómo es cuando usted dice, me cierran las puertas en México, pero voy y los busco a otro lugar? ¿De qué manera llegó a tener esta oportunidad? ¿Cómo fue que logró irse? Pues mira, me gustaría decirte que perseveré y lo alcancé y todo. La realidad es que engañando a la gente, porque tenía yo un rato que estaba trabajando con Fagos y les dije que alguien, Sergio Vaca, me hizo favor de sacarme un correo electrónico cuando nadie tenía correo electrónico. Entonces yo me escribía con investigadores en el mundo pues para intercambiar Fagos. Y yo ya en ese tiempo estaba a punto de terminar la licenciatura finalmente, porque también estaba yo de fósil, como odiaba zoología y botánica, y porque cada vez que me ponían a presentar cosas, los de zoología, terminaba yo hablándoles de filogenética molecular y pues les ardía, entonces ya era una pelea. Pero finalmente alguien me dijo, ya no lleves la corriente, titútate como puedas, ¿no? Estaba yo a punto de, y ya me habían ofrecido una beca en una universidad en Estados Unidos, en Texas, en College Station, con muy buena beca y todo. Pero en este intercambio con estos investigadores, yo me había dado cuenta que ellos pensaban que yo era investigador. Y yo lo único que hice fue, pues, no decirles nada, ¿no? Pues total, tú puedes creer lo que quieras de mí. Y pues, hasta que uno de ellos se dio cuenta, se llama Sven Mort, y me dijo, en esas me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cuál es tu grado académico? Y yo, ay, pues ahora que lo pregunta, estoy por titularme en un mes y medio. Y perdón si esto significa que ya no podemos seguir colaborando. Y me dijo, no, ¿qué te pasa? Vente para acá, traigo una lana, te puedo contratar como parte por un grant del gobierno sueco, y pues vente a ver qué hacemos. Entonces me fui así, me fui, aparte me fui mal porque conseguí así, que me consiguiera, bueno, que alguien me comprara el boleto de avión, que tuvo piedad de mí, pero pues no encontré yo hasta Estocolmo ese día y dije, ay, no, pues llega hasta Dublín, pues de ahí me voy a Estocolmo, ¿no? Yo ni idea del globo terráqueo, ¿no? Entonces me perdí, bueno, toda una aventura. Llegué a Suecia, a un pueblo que se llama Linköping, fui a la Universidad de Linköping en Suecia, que está al sur de Estocolmo, a 4 horas en tren, y ahí estuve, pues cerca de casi un año. Ahí conocí a un cuate que me la hacía súper de jamón todo el tiempo. Yo ganaba a través de este grant del gobierno sueco, pero no era todavía alumno. Y bueno, siempre me encontraba en el pasillo a este investigador que aparte olía feo y traía guaraches y yo pensaba que era racista y me trataba de la fregada. Y un día, pues sí, ¿no? En la noche nos encontramos en el microscopio electrónico y él me empezó a gritar algo en sueco, yo le menté la madre en español. Y de ahí medio le logré preguntar, bueno, ¿qué bronca traes conmigo? Y me dijo, es que yo no tengo ningún problema. Usualmente yo no le hago caso a la gente, pero creo que tú tienes ganas de hacer las cosas y prefiero tratarte rudo que pues, tratarte suavecito. Y ya se presentó conmigo y resulta que el cuate es el que inventó la pirosecuenciación. Googleé pirosecuenciación y cassette. Okay. Y él fue el que me recomendó con otro investigador para irme a Karolinska. Y así fue como me ofrecieron irme a Karolinska. Pero en Karolinska yo no podía llegar como un alumno como Karolinska normal. Entonces, donde conseguí finalmente fue trabajando para el ejército sueco en la parte de bioterrorismo, mientras estaba yo haciendo mis rondas en Karolinska. Entonces, sí, pues yo era de los que en aquel tiempo mandaban cartas con Antrax, y pues yo era de los que metían a revisar las cartas con Antrax, porque pues, sale más barato un mexicano que un sueco. Y me enseñaron cosas de bioseguridad, cosas de bioterrorismo, me tocaba estar con la parte de, bueno, con cuates del ejército sueco, yendo a diferentes lugares para ver brotes, posibles brotes de cosas, de armas biológicas, que usualmente resultaba en un huevo podrido con salmonela, pero sí nos tocó que nos dejaran caer un helicóptero en una fosa séptica, nos tocó ver cosas interesantes, y de ahí ya pues terminé haciendo el doctorado. Bueno, la maestría me regresé porque se acabó el dinero y después tuve que volver y terminar y doctorarme, ¿no? Entonces yo no sé cómo se consiguen esas oportunidades. En mi caso fue mintiendo. Te recomiendo que hagas lo mismo hasta que funcione. O puedes aplicar a CONACYT, que sigue teniendo programas de intercambio.
Pero pues sí, así fue como llegué. Me gustaría tener una historia más romántica, pero no. No hay, no hubo. Muy bien, muchísimas gracias. Juan Carlos. Hola Octavio, buenas tardes. Hola. Me encantó tu conferencia. Yo tengo una pregunta acerca de bioemprendimiento. ¿Qué nos recomendarías a los chicos de licenciatura que pues, nos estamos aventurando en este más del emprendimiento y que nos encontramos con que, pues que no nos creen que estamos haciendo cosas interesantes o que luego resulta costoso hacer tu producto mínimo de valor, o sea, para probarte, para ofrecerlo? ¿Qué nos recomendarías a nosotros en licenciatura que estamos como empezando? Pues primero, si no te creen, a lo mejor es porque no lo estás vendiendo muy bien, ¿no? Sería reformular la forma en la cual estás presentando lo que estás haciendo. A lo mejor le estás pidiendo a la gente que crea en ti porque tú lo dices, pero no les estás haciendo ver que es importante para ellos creerte, ¿no? Y que el riesgo lo llevas tú y que nada más necesitas un empujoncito. Tiene que ver a lo mejor con la forma de venderte. Y la segunda es, te recomiendo ampliamente que no te involucres mucho en cursos de emprendimiento, en cosas de que, ay, mira, tu modelo de negocio o tu tesis convertida en modelo de negocio, como dice una amiga de la doctora Olmedo. Esas cosas donde te meten a estos cursos, donde te dicen, ah, pues es un Canvas, un estudio de mercado, etcétera. Es bueno saberlo, es como probar drogas, es bueno saber a qué se siente, pero no te claves, porque el único que gana con esos cursos es el que los imparte. Entonces, no creas que en este afán de emprender, metiéndote a un curso de emprendimiento, vas a lograr ser exitoso. Apréndelo para que lo sepas, aprende a llevar cuentas, aprende cosas contables, fiscales, de mercadotecnia y sigue avanzando, ¿no? Eso es lo que te recomendaría. Trata de armar ahí sí tu educación de forma particular, ¿no? Eh, pero sí, si no te creen, primero que nada, pues no es nada raro, como ya dijo Gaby, a mí hasta la fecha no me creen, ¿no? O sea, casi siempre creen que, ay, pues qué suerte tuvo, ah, qué golpe de suerte, ah, otra vez le pegó, ah, qué bueno, otro, o sea, llevamos en el grupo T como 15 golpes de suerte en la pandemia, ¿no? Como que ya pasó suerte, ya estuvo bueno. Pero es bueno que la siguiente no te la crean, porque significa que estás yendo incluso contra lo que habías dicho. Eh, Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos abriendo toda esta parte, ¿no? De diagnóstico en estos laboratorios clínicos y haciendo todo esto. Y lo primero que nos dijeron es, no, es que una red de laboratorios privados, ¿cómo vas a competir contra Salud Digna? ¿Cómo vas a competir por un modelo colaborativo? Y veremos cómo lo hacemos. No nos han creído y no nos importa. Sabemos que tenemos razón haciendo esta red, ¿no? Entonces, si no te están creyendo, a lo mejor te hace falta cambiar la forma en la que te estás vendiendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Cintia Judith. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si hay alguna manera de nosotros como estudiantes de licenciatura realizar a lo mejor alguna estadía en alguno de los centros o en alguna de sus empresas para así pues conocer algo más del proceso. Yo estoy estudiando biotecnología y pues sí me interesaría como tener como callo, por así decirlo, en una cuestión industrial, una cuestión privada. Ya, creo que ya te entendí. Sí, nosotros frecuentemente recibimos estudiantes de servicio social, de prácticas, Irecha fue uno de ellos, por ejemplo. Así recibimos esclavos, los explotamos y luego ya, ¿no? Los mandamos. Pero sí recibimos gente, a veces a través de programas, pueden acercarse a África, pueden acercarse a la doctora Olmedo, pueden acercarse a mí y pues de entrada conocer la empresa que está aquí a la vuelta o escribirnos y cuando les toque su servicio o algunas prácticas vemos, ¿no? Y pues sí traemos mucha gente. Ahora en Itrasig ya estamos terminando de construir otra torre de laboratorios aquí en Irapuato. Tenemos también laboratorio en Ciudad de México, tenemos laboratorio en Guadalajara, tenemos instalaciones hasta en Vietnam. La idea es a través de Itrasig poder traer a gente que tenga esta experiencia de trabajar bajo un modelo de ciencia privada
pero haciendo ciencia básica. Gran parte de lo que nosotros hacemos es ciencia básica, nada más que no parece ciencia básica, por eso es comercializable. El hecho de hacer kits nuevos, por ejemplo, Mastermut o COVID-Flu, requiere hacer muchísimo desarrollo en la parte de química, de las sondas, de los oligos, en la parte de los pipelines de bioinformática para diseño, etcétera, en la parte de tomar cosas, por ejemplo, de lo que vemos en proyectos que hemos visto en metagenómica, en ecología, en interacciones, y trasladarlo a algo aplicable. Entonces, en realidad, vendemos investigación y desarrollo y vendemos ciencia básica puestas en un paquete. Eso es lo que quizá podrían aprender si van con nosotros. Cómo hacer ciencia y parece que estás vendiendo tecnología. Ok, menciona de que buscan más que nada personas con experiencia, es decir, que ya tengan como, o hayan estado involucrados en alguna otra institución. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo apenas soy estudiante de licenciatura, es que ese es uno de los problemas como más graves, de que pues buscan lo que es la experiencia, a lo mejor de que ya hayas trabajado en algún laboratorio, en algún centro, etcétera, cuando en realidad pues no se te abren las oportunidades de esa forma, ¿no? Entonces, no sé si se pueda dar la cuestión de poder, bueno, asistir a lo mejor a realizar prácticas para así nosotros pues podamos tener la experiencia por primera vez. Espérame, Cintia, a ver, y se los voy a preguntar. Yo dije que necesitaba gente con experiencia. No, al contrario, la idea es traer gente para que adquiera experiencia. La mayor parte de la gente que ha trabajado conmigo y que ahora ocupa puestos muy altos, no tenía ninguna experiencia. La que ahora es mi directora financiera, está estrenándose casi ya como directora general de T4 Liga, ahora sí en serio, no yo detrás de ella, realmente como Master of the Puppets. Ella es una egresada del ITESI, de gestión empresarial, que entró conmigo desde cero. Fue su primer trabajo y es el trabajo en el que ya tiene todo su patrimonio hecho. No, yo no busco gente con experiencia, busco gente que quiera esas experiencias, que es muy diferente. Entonces, no. Sí, creo que eso es lo muy importante. Sí, sí, exactamente. Y también tenía otra pregunta, perdón, ¿el centro está en Irapuato? Es decir, todas sus empresas están en Irapuato. No. Tenemos aquí en Irapuato, tenemos en Ciudad de México, tenemos en Guadalajara, tenemos uno en Vietnam, pero en realidad pues todo es como flotante, ¿no? Y estamos buscando aperturar más. Estamos teniendo convenios con universidades, con centros de investigación y con empresas donde podremos abrir centros dentro de esa, ¿no? Pero bueno, ahorita lo principal o lo más fuerte sí está en Irapuato. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su tiempo. No, ¿de qué? Y tenemos una última pregunta de Lisbeth Medina. Así es. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer el tiempo de todos. Y rápido, porque creo que se nos está yendo el tiempo. Habló de fagos un poco, doctor. Me gustaría saber su perspectiva. ¿Considera usted que los fagos pueden ser una opción ante la resistencia a antibióticos que pues realmente estamos viviendo ahora, pero que si bien se va a convertir en un problema más grave en un futuro? Sí, de hecho, cuando me fui a Suecia, cuando me llevó este cuate, me llevó justo a trabajar en un tema de fagoterapia, curiosamente aplicada a la degradación de maderas o a evitar la degradación de maderas, es decir, fagoterapia aplicada a atacar a bacterias que degradaban la madera. ¿Y por qué la madera? Porque en Suecia es muy importante la madera, porque muchas construcciones tienen sus cimientos de madera. Entonces el parlamento sueco, que está sobre el agua, pues todos los cimientos son de madera, y ahí nos tocaba también bajar a tomar muestras y demás, inyectarles fagos, ver cómo se podía restablecer el equilibrio. Eso lo he hecho cuando regresé a México. Una de las cosas con las cuales empecé a generar negocio y que después se acabó fue desarrollando cócteles de fagos para controlar heridas, quemaduras, y se comercializó. No se comercializó como fagoterapia, se comercializó como remedio herbolario. Le pusimos ahí caléndula y manzanilla para que no dijeran, y no decíamos que tenía fagos, pero funcionaba muy bien. Y funcionó muy bien durante mucho tiempo. La forma en la que yo lo hacía era trabajando
nuevamente con genética clásica, tratando de utilizar los fagos y hacer que no se volvieran lisogénicos nunca, ¿no? Y eso lo hacía de esa forma. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con los fagos. Definitivamente es una alternativa muy buena para los antibióticos, pero también para muchas otras cosas, para vacunas, para ponerles epítopes en la cápside. Los fagos dejan que les haga uno lo que quiera, ¿no? Y son muy nobles y son muy fáciles y baratos de producir. Entonces sí, la fagoterapia o la fagotecnología es algo que definitivamente es de muchísimo futuro y que se puede trabajar muy rápido y muy fácil, ¿eh? Porque los fagos son muy nobles. Gracias por su tiempo. Y una segunda pregunta súper breve igual. Estoy también, situación de la compañera anterior, por terminar la ingeniería igual en biotecnología, y me gustaría saber que, pues sí, si se puede brindar alguna oportunidad para poder hacer mis estadios profesionales, ya que en específico este tema de los fagos a mí me apasiona y es algo que he estado indagando un poquito desde hace un año y pues sí, precisamente como alternativa para la parte de lo de los antibióticos. No sé si se nos va a proporcionar un correo o algo en el que nos podamos comunicar, porque me encantaría, la verdad, pues poder trabajar pues mis estadios profesionales en el grupo T. Sí, bueno, ahorita no tenemos una línea de fagos como tal. La idea es ya teniendo los nuevos laboratorios, probablemente hagamos algo así. Pero sí, ahí van a dar mis datos para que nos puedan contactar. Y tenemos los programas de recepción de estudiantes en todas las áreas, ¿no? Desde áreas biológicas, de negocios, merca, todo. Muchísimas gracias. Sí, hemos tenido incluso alumnos de preparatoria, ¿no? Que a lo mejor, pues digo, tampoco es como que te vayan a aportar así la super teoría, pero sí nos echan la mano y aprenden, ¿no? Y justo cuando están en ese punto para pasar a licenciatura, muchos de ellos les ayuda a definir si les gusta o no les gusta. Entonces sí, podemos aceptar de alumnos de preparatoria, de licenciatura, de posgrado. Ahorita acabo de firmar un convenio con la Universidad de Guadalajara para recibir investigadores de la UDG para que vengan a hacer estancias de investigación a la empresa o al instituto y de ahí a las empresas, justamente para poder entender esta vinculación academia-empresas, ¿no? Entonces, de todos los colores y sabores, ¿no? Pues creo que, ¿levantaste la mano, Iván? ¿No? Okay. Pues entonces con esto damos por terminada esta charla de Octavio García y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Todavía antes de que empezara, le digo, pero ¿y quién va a venir? Porque no estaba tan segura de que alcanzara, porque como cada vez que hablo con él está en alguna región de México, dije, pues quién sabe dónde andará. Y justo viene de Guadalajara, entonces pues él se las arregla, ¿no? Para andar aquí y allá y cumplir con todo. Y pues sí, la verdad es que es mucha chamba y le agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Así que pues muchas gracias. Octavio.